Y otro punto que te quería decir sobre lo que tú decías antes, perdonándome que me vaya al comentario primero, que tú estabas hablando de la ciudadanía, que es la que debe empoderarse en contra de su gobierno. Tú estabas hablando del caso de China, del caso de otros países, de Australia, pero recuérdate que todas las ciudadanías no tienen la posibilidad. O sea, mira el caso de Sí, tu país, pero Venezuela. sí, exacto, pero inclusive con Venezuela, nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, de lo que es competencia o de lo que le compete a una ciudadanía y lo que no. Y cuando nosotros vemos el caso de Venezuela, mira, hay muchas cosas que yo puedo decir que obviamente harían parecer que yo estoy poniendo a otros a luchar mi batalla. Sin embargo, al mismo tiempo yo puedo decir, yo jamás voté por el chavismo. Yo jamás hubiese votado por el chavismo siendo un adulto. Obviamente, yo quizás en alguna etapa llegué a apoyar a los modistas. Esto fue hasta el 2014, que fue la última época en la cual yo apoyé a la falsa oposición en Venezuela. Y digo esto porque me parece que eso es igual de nefasto que haber apoyado al chavismo. Sin embargo, esto lo hice siendo todavía un carajito de 17 años. Entonces, 17, 18 años. Entonces, cuando yo veo lo ocurrido en Venezuela, yo también tengo que pensar en quiénes son los que permitieron que Venezuela estuviese como está y en cuál es el cargo de responsabilidad que tienen particularmente esas personas para lo que pasa en Venezuela en la actualidad. Al fin y al cabo, Venezuela no siempre tenía una ley en contra del porte de armas, porque tú hablas de que no tienen la posibilidad de hacer nada frente al chavismo. Bueno, esto también fue por medio de la inacción de la ciudadanía que permitió que le quitaran las armas al pueblo venezolano y encima de eso los cambios constitucionales que permitieron en gran medida el inicio de lo que fue la época de Chávez fue una vez más respaldado por gran parte de la ciudadanía venezolana y encima de eso por años gran parte de la ciudadanía venezolana opositora ha apoyado a falsos opositores, ha estado pendiente año tras año de personas que los estaban engañando, que los estaban llevando por el sendero equivocado y que estaban básicamente sirviendo como la mejor herramienta del chavismo para mantenerse en el poder. Entonces, una vez más, yo tengo que darme cuenta de que todo esto tiene un enorme cargo de responsabilidad por parte de estas personas que lamentablemente representan a la mayoría del país. Esto significa que yo creo que esas personas tienen que salir y exponerse a cualquier peligro, a salvar a Venezuela. No, pero yo tampoco estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, debido a eso, nosotros tenemos que ver cuáles son las alternativas. Y si esa alternativa significa que tienes que emigrar del país y vivir en otro país, bueno, adelante. Y por eso es que yo desde el 2015 hice un video en el que dije la mejor opción para Venezuela es irse del país, para los venezolanos es irse del país. Porque a diferencia de muchos otros, yo no voy a decirle a personas en mi audiencia, hey, miren, quédense en Venezuela porque las cosas se van a arreglar pronto. Y especialmente esto lo dicen muchas veces personas que o están fuera del país, imaginen eso, estás fuera del país y le estás diciendo a otros que se queden en Venezuela, o personas que viven sumamente cómodo en Venezuela porque tienen dinero, John, porque sus fuera, padres tienen fuera, dinero. Entonces en escenarios John, como fuera esos, de en migrar, escenarios... fuera de Dale. migrar, fuera de la inmigración, ¿cuál otra alternativa tú crees que Venezuela tendría? La otra alternativa es empezar a respaldar a opositores reales, a personas que con el apoyo... entiende algo, yo sé que tú no eres venezolano, entonces no espero que sepas en profundidad lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, pero para darte un repaso, no quiero aburrir a nadie con este tema que he hablado en profundidad hasta el cansancio. Pero, en resumidas cuentas, no voy a decir que yo, ¿verdad? Pero, si un opositor real, si una persona dispuesta a hacer lo necesario para lograr un cambio de la estructura gubernamental, social, legal y policial en Venezuela, si alguien estuviese dispuesto a tomar las medidas necesarias, con el apoyo que ya han tenido figuras de la falsa oposición venezolana, lo hubiera hecho. No con más, con ese mismo apoyo, ya lo hubiera hecho. El problema no es que nunca existió la oportunidad. El problema es que existió la oportunidad y le entregaron millones y millones de venezolanos las herramientas a personas que no tenían intención alguna de utilizarlas. Ese es el problema. Y eso una vez más es responsabilidad de esos venezolanos que lo hicieron. Y una vez más, esto puede sonar que yo estoy culpando a esos venezolanos. Sí, estoy culpando a esos venezolanos. Se equivocaron.
Y por esa equivocación que vino después, de equivocación tras equivocación que acabo de mencionar, hay que entender que existe un cargo de responsabilidad. Entonces, para esas personas, si ellos sienten que debido a esta equivocación, ellos deberían quedarse en Venezuela por tratar de hacer algún tipo de cambio, perfecto. Yo no les voy a pedir que lo hagan porque yo no estoy dispuesto a hacerlo. Pero justamente eso es lo que hace falta. La próxima vez que aparezca el carrito de las oportunidades, entréguenselo a alguien que lo sepa manejar. Así de simple.